mí sí se le escucha. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a iniciar. Ya estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la semana 7. Estamos avanzando y hoy día ya vamos a ingresar a esta parte del estudio del lenguaje que se llama la morfología. ¿Se puede visualizar la diapositiva? ¿Sí? Sí, Ya, correcto. Entonces, vamos a iniciar. Tengan todos buenas tardes, todos los estudiantes. Como les decía, en el estudio del lenguaje, la morfología es un área, ¿sí?, que se encarga pues de estudiar el componente morfológico. Ya ustedes han estudiado el componente fonético, fonológico, y se les ha presentado las unidades de ese componente. Las unidades mínimas son los fonemas, tanto segmentales y suprasegmentales. Hemos visto que estos fonemas segmentales, constituidos por consonantes y vocales, se representan con el sistema de escritura pues, del español, que es un sistema alfabético, ¿no? Nuestra escritura es fonográfica, intentamos representar sonidos, y en ese proceso la relación no es tan simétrica que digamos. Vamos a encontrar polifonía, es decir, un morfema que representa a más de un fonema, a más de un sonido, pero también vamos a representar fonemas que tienen más de una representación escrita, ¿ya? Entonces, hay tanto, ¿no? Hay un porcentaje de fonemas que guardan relación simétrica con su representación escrita, y hay otro porcentaje de fonemas cuya relación que establecen con los grafemas es asimétrica. Ya trabajaron ustedes las reglas de acentuación escrita, tanto las reglas generales como especiales, las reglas del uso de mayúsculas, y también les pasé el nombre, ¿no?, de una página que trabaja en asociación con la Real Academia Española de la Lengua, para que puedan hacer consultas sobre tildación, sobre ortografía, ¿no? Por ejemplo, Guerra Mundial versus Guerra del Pacífico, Imperio Bizantino, Imperio Inca, Imperio Incaico, ¿cómo es esa cuestión? O sea, esas dudas, Mar Muerto, Mar Egeo, Mar Mediterráneo, Mar Negro, esas cuestiones que posiblemente generen duda, Manco de Lepanto, esas dudas las pueden resolver ahí, ¿no? En Fundeu. ¿Recuerdan, no? Simplemente escriben Fundeu, el símbolo más, y buscan la palabra, no sé ahí, a ver, Mar Muerto, ¿no? Fundeu, Mar Muerto, mayúscula. Más o menos como les estoy escribiendo ahí, y les va a salir, ¿no? Les va a salir la respuesta, ¿ya? Mayúscula, minúscula. Esa es la forma de buscar, o sea, con palabras clave. Igual, ají, plural, ¿no? Ají más plural más Fundeu. Y les va a salir en el buscador les sale. De preferencia, ingresen con Chrome, ¿ya? Yo sé que hay otros buscadores, pero no... con el Chrome te sale más rápido. Ya, muy bien. Vamos a comenzar, jóvenes. Entonces, les comentaba que la morfología es una parte de la lingüística, es una disciplina de la lingüística que ayuda a estudiar el componente morfológico, ayuda a indagar, a conocer la competencia morfológica del hablante. Entonces,
lo que busca pues en este proceso de estudio del análisis es describir cómo es la estructura de la palabra y cuáles son los procesos de formación de palabra, ¿ya? De formación del léxico. De eso se encarga la morfología, ¿no? Es la ciencia que estudia la estructura interna de la palabra y los procesos que han seguido las palabras para formarse en una determinada lengua. Entonces, es importante identificar desde el punto de vista morfológico qué es una palabra. ¿Qué es una palabra? Un conjunto de sonidos. Una palabra es una secuencia de sonidos asociadas a un significado. ¿Qué es una palabra? Un conjunto de sílabas. ¿Qué es una palabra? Una secuencia fónica delimitada por pausas. Entonces, en una cadena hablada, nosotros cuando nos comunicamos pues, por oraciones y texto, entendemos que entre una secuencia determinada de fonemas va a haber una pausa. Entonces, cada pausa indica que termina una palabra. Hay varios criterios para poder definir a la palabra, ¿ya? Lo principal es que la palabra es una unidad de la morfología. La palabra debe tener un significado. La palabra obligatoriamente debe estar formada por uno o más morfemas. La mayor parte de las palabras en el español están formadas por morfemas con morfemas léxicos o significados o morfemas de contenido, por así decirlo, a diferencia de un porcentaje mínimo de palabras cuyo significado es un poco más gramatical, ¿no? Estamos hablando de quiénes, básicamente de las preposiciones y conjunciones, pero el resto de palabras sí tiene un contenido mayor, ¿ya? Más que el contenido gramatical. Y los procesos de formación que han seguido estas palabras también son estudiados por la morfología, por esta ciencia, por esta rama de la lingüística. Vemos aquí, en esta diapositiva 2, en la columna de la izquierda, palabras como submarinos, sacacorchos, radar, siete-mesino, FMI. Son palabras que han seguido diferentes procedimientos o han sufrido distintos procesos distintos procesos de formación. En el caso de una palabra como submarino, lo que se observa es lo siguiente. En una palabra como esta, observamos que la palabra puede ser dividida en 5 trocitos, en 5 partículas, en 5 formas pequeñas, cada una con un significado, ¿ya? De esas 5 partículas que integran la palabra submarinos, la partícula mar es la que tiene el contenido léxico, mientras que las partículas una partícula como sub, una partícula como in, una partícula como o, una partícula como s, poseen un significado más de tipo complementario, un significado más gramatical. Entonces, vemos que a este elemento, a esta unidad base, por así decirlo, se le añaden partículas, ¿ya? Aquí lo que resalta es la presencia de morfemas derivativos. Estamos hablando entonces de un proceso de derivación. Mientras que una palabra como sacacorchos está formada por 2 bases léxicas, por 2 palabras simples, donde la segunda palabra lleva pues flexivos, ¿ya? Lleva flexivos. Entonces, igual son 2 palabras simples. Estamos hablando de ese proceso llamado composición. Tenemos 2 lexemas. Se están uniendo. Mientras que radar es una palabra que procede pues de un proceso, ¿no? Surge de un proceso en el cual el nombre extenso está formado por varias palabras y para acortarlo se ha tomado la inicial de cada palabra y tenemos radar.
¿Ya? Podríamos decir que en radar se ha tomado la inicial, la letra inicial de cada palabra que integra ese nombre extenso. Entonces, si se ha tomado la letra inicial, hablamos de un proceso llamado, inicialmente conocido como siglas, ¿no? La diferencia aquí es que, o la característica particular de palabras como radar, es que esa sigla se refiere a un objeto común, por así decirlo, y por ende se escribe en minúscula. La palabra radar se puede silabear, ¿no es así? Se puede silabear y se lee como palabra, se lee de corrido. Ese proceso se llama acronimia. Mientras que siete mesino es otra palabra que aparentemente sí tiene dos elementos léxicos, siete y mes, y al segundo elemento léxico se le agregan partículas que tienen significados más complementarios, ¿no? Como es in. Y otra partícula que tiene marca pues gramatical. Entonces aquí vemos dos lexemas, o un lexema sumado a otro lexema que está derivado. Entonces, este procedimiento, donde combinamos la composición más la derivación, se llama parasíntesis. Luego vamos a analizar cada proceso. Simplemente les estoy describiendo de manera general cómo es que el estudio morfológico de la palabra se realiza para determinar o para identificar el proceso de formación que ha seguido cada uno de estos elementos. ¿Ya? Finalmente, un término extenso, un nombre extenso formado por más de una palabra, se va a abreviar, ¿no? Y este es el caso de Fondo Monetario Internacional. Se forma una nueva palabra tomando las letras iniciales de cada, ¿no? de cada elemento de ese nombre extenso. Y tenemos FMI. La diferencia entre FMI y entre radar, ¿sí? Entre FMI y radar, es la siguiente. Los dos, tanto radar como FMI, han seguido el mismo procedimiento, es decir, formarse con las letras iniciales de cada palabra que compone el nombre extendido. La diferencia es la siguiente, que en FMI tú no puedes pronunciar esa secuencia como una palabra, no puedes silabear FMI. En cambio, tú sí puedes silabear palabras como radar, palabras como DVD, palabras como BBD, palabras como láser, palabras como SIDA, palabras como OVNI. Entonces, cuando tú puedes silabear esa aparentemente palabra que ha surgido ¿no? como sigla, si tú la puedes silabear, si tú la puedes leer recorrido, estamos hablando pues de acrónimos. En el caso de esa sigla, que no puede leerse de corrido como palabra, se queda así como sigla. Ese es el caso de FMI, del caso de UNMSM, el caso de OIT, el caso de, no, a ver, SOS, ¿no? El caso de BCP o BBVA, ¿no es así? Que son propiamente siglas, a diferencia de CEDAPAL, ABDAI, CONCITEC, Formaviap, Flaxo, ¿qué más tenemos por ahí? LATAM, ¿qué más? Uni, etcétera, ¿no? Que son acrónimos, ¿ya? Son diferentes procedimientos, diferentes procesos que han seguido las palabras para su creación y estos son estudiados por la morfología. La unidad
la unidad de análisis de la morfología es el morfema. La unidad de análisis de la fonología es el fonema. Pero no son las únicas unidades dentro de esos componentes, ¿no? O estudiadas por esas ciencias. La fonología también estudia la sílaba. O sea, la sílaba también es una unidad fonológica, al igual que el fonema. En el caso de la morfología, el morfema es una unidad morfológica, pero no es la única. Es la unidad morfológica mínima. Pero también hay otra unidad morfológica mayor, y esa es la palabra, ¿ya? ¿La palabra es una unidad morfológica? Sí. ¿El morfema es una unidad morfológica? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El morfema es la unidad morfológica mínima. Es la unidad mínima de estudio morfológico, ¿ya? Es la unidad mínima abstracta, significativa, y la unidad conforma, ¿ya? Conforma. Entonces, vamos a ver ahí, en esta diapositiva, un término, una palabra, una expresión como agilísimas y otra expresión como conejitos. Agilísimas es una palabra que procede de ágil, ¿ya? Agilísimas procede de ágil. Y la palabra conejitos procede de conejo, ¿ya? Con agilísimas, de agilísimas podría también yo obtener la palabra agilísimo, agilísimos, agilísima, ágil. Y de la base ágil puedo obtener agilidad, ágilmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esta palabra agilísimas se descompone en las siguientes unidades mínimas con significado. La raíz, la base significativa es ágil. A esta se le agregan marcas morfológicas de intensidad, como el ISIN, y marcas morfológicas que solo aportan significado gramatical. ¿Cuáles son? A y S, ¿ya? Esas son las marquitas. Siguiente. Momento. Siguiente. Conejitos. Al hacer el análisis, la descomposición de la palabra, en conejitos tienen una unidad inmediatamente menor, ¿no? De conejitos, conejito, de conejito, conejo, podría salir conejón, conejina, ¿no es cierto? Entonces, la palabra conejitos, pues, tiene como forma mínima la base conej, es una raíz dependiente, necesita de un sufijo flexivo para poder existir como palabra. Conej, y de la marca morfológica de esa partícula que aporta el valor de cariño o el valor de pequeño, ¿ya? Es it. Y las marcas morfológicas que indican, en este caso, que esos animales son machos y, bueno, son varios, pues, ¿no? Es más de uno, ¿ya? El plural. Y ahí vemos el análisis morfológico de estas dos palabras. Podemos ver que tanto agilísimas como conejitos se descomponen en unidades mínimas, en formas mínimas con significado, formas mínimas abstractas con significado, ¿ya? El morfema, como unidad mínima significativa de la lengua, tiene una forma de manifestarse cuando se produce, cuando en el habla se exterioriza esa unidad abstracta. Entonces, cuando el morfema, que es unidad abstracta, se exterioriza, se habla, ese morfema tiene una representación concreta. Esa representación concreta de ese morfema se llama morfo. La representación formal del morfema es el morfo, ¿ya? Todos los morfemas deben de tener un morfo. Ahora,
debido a que las lenguas están en constante cambio, ¿sí? Debido a que las lenguas están en constante cambio, esos morfos tienen variantes, ¿ya? Es como si yo, María Roca, hoy día uso un vestido, mañana ¿qué uso? Uso short, pasado mañana uso pantalón y el subsiguiente día utilizaré, no sé, ¿qué puedo utilizar? No sé, ustedes imagínense, ¿no? O sea, es como yo me he visto con diferente ropa. Así sucede con el morfema. Un morfema tiene una representación formal. Esa representación formal y concreta es el morfo. Pero ¿qué sucede? Como la lengua está en constante cambio, a veces un morfema puede tener más de un morfo. O sea, ese morfo puede variar, ¿ya? Puede variar. Y esa variación del morfo se puede observar en este caso. ¿Ven ustedes en la palabra ilegal, en las palabras ilegal, infeliz, imposible? Ilegal, infeliz, imposible. En esas palabras, en ilegal, en infeliz y en imposible, en esas tres palabras hay un prefijo, hay una partícula derivativa que se encuentra antes y que está escrita de color rojo. Esa partícula derivativa que señala oposición o privacidad, o privación, perdón, esa partícula, semánticamente hablando, tiene el mismo valor en los tres casos. Tanto en I para ilegal, tanto en IN para infeliz y tanto en IN para imposible. Quiere decir que, conceptualmente hablando, la forma, el morfema de negación en el español, ese morfema de negación, cuando se une a determinadas raíces, adquiere un disfraz o una configuración particular. Entonces, la marca de negación o la marca de privación ante una consonante sonante, como lo es la L en ilegal, ¿ya? Esa marca de negación solamente va a estar expresada por la I, ilegal, ilegítimo, ilógico, ¿ya? Pero cuando el eczema inicia con una consonante, pues, que tenga algún rasgo de labial, algún rasgo, ¿no? De anterioridad, obviamente va a pedir no tan solo a la forma I. La forma I va a generarse una variante, ¿no? ¿Y la variante cuál es? In. En el caso de infeliz es in. En el caso de imposible es im. Pero tanto i como in y como in expresan el mismo valor. ¿Cuál es el mismo valor? Negación o privación. Entonces, lo que estamos viendo es que el morfema de negación tiene tres formas para expresarse. Como las tres formas representan el mismo concepto, a esas tres formas, a esas variantes, se les llaman alomorfos. ¿Existen otras nociones, otros morfemas que tengan alomorfos? Claro que sí. ¿Cuáles son esos alomorfos? Bueno, el más conocido es la marca morfológica del plural. En el español, la marca morfológica del plural, por lo general, es la S. Tenemos casa, casas. Maní, no, perdón, sofá, sofás. Café, cafés. ¿Es así? A la forma o S, que señala el plural, también se le añade la otra forma que marca el plural en elementos nominales. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es S. Entonces, si tengo que pluralizar niño, obviamente solo le agrego la S. Si tengo que pluralizar pincel,
le agrego la forma S. Y genero entonces, para niños, niños, pincel, pinceles. O sea, para el plural en el español hay más de una forma, ¿ya? Además, en el español el plural no tan solo se marca con formas, con morfemas, o con morfos, o con alomorfos. En el español el plural también se marca con un artículo o con un determinante, es decir, se marca sintácticamente, ¿ya? Entonces, jóvenes, estamos viendo ejemplos de alomorfos, distintas formas o formas variadas de representar el mismo concepto, ¿ya? Por eso aludí al ejemplo mío, ¿no? María Roca con diferente vestimenta. No deja de ser María Roca. Simplemente que en cada ocasión hay una, ¿no? Hay una exigencia, ¿no? Hay un cierto grado de formalidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Jóvenes? ¿Nada? ¿Seguimos entonces? Profesora, disculpe, entonces se podría decir que la representación morfo es en singular siempre. Expláyate más con tu pregunta, a ver, dame más datos para poder comprenderte. Por ejemplo, ahí dice papel, su representación alomorfa sería papeles o papelito. A lo que voy es si sería siempre como que en singular la parte morfa. Ah, ya, no. Papel, la expresión papel, claro, es el morfo, o sea, la parte perceptible, audible. ¿Ya? La parte abstracta queda pues como el concepto, ¿no? de papel, las características. Pero también cuando decimos negación es un morfema. Y cuando el concepto de negación necesita pues una forma para poder representarse. En este caso, la negación puede pedir a, la negación puede pedir y, la negación puede pedir in. O sea, el morfo no es tan solo va a ser la palabra en singular, o sea, el morfo es cualquier configuración fonológica. Morfo es cualquier configuración fonológica que va a representar a un morfema. Morfo es cualquier configuración fonológica que representa a un morfema. Mira acá. Si nosotros, escuchen, si nosotros tuviésemos solamente la palabra ilegal, ¿sí? En la palabra ilegal, nosotros podemos decir que en ilegal hay 3 morfemas en ilegal. Un morfema de negación, un morfema léxico, ¿no? Para ley, lec o ley, y otro morfema derivativo que indica, ¿no? Relativo a, que es la marca al, ¿ya? Hay un morfema de negación, hay un morfema, ¿no? relativo a lo que es las normas, las leyes, y hay otro morfema relacionado con referido a, ¿no? referido a, relacionado con. Ahora, ¿cuál es el morfo para cada uno de esos morfemas? El morfo es este, y es un morfo. Le es otro morfo. Al es otro morfo. O sea, la parte concreta que representa esas nociones gramaticales, esa parte concreta, esa parte, esa configuración, esa forma, por así decirlo, es lo que yo te estoy expresando. Y le, al. ¿Ya? Esos son morfos. Ahora, si yo tengo aquí ilegal, en este contexto, te doy la palabra ilegal, te doy la palabra imposible, te doy la palabra ilegítimo, te doy la palabra irresponsable, ¿sí? En este contexto, ilegal, imposible, ilegítimo, irresponsable, y te digo, esas palabras, todas esas palabras tienen un prefijo de negación. Prefijo de negación es el morfema, ¿ya? Es el morfema.
Ahora, ese morfema necesita un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo para el prefijo de negación? En este caso, como el prefijo de negación adquiere diferentes cuerpos, cada cuerpo es un alomorfo. Si yo aisladamente te doy la palabra ilegal, si aisladamente te doy la palabra ilegal y te digo, aíslame el morfema de negación, tú me vas a decir, el morfema de negación está representado por la marca I. Esa marca I en la palabra ilegal es un morfo. Ese I es un morfo. Pero si tú comparas a ilegal con imposible, con ilegítimo, con irresponsable, ¿sí? En relación con las otras palabras que tienen la misma marca de negación, pero con forma distinta, ya voy a decir que ese I, esa forma I, en relación con la forma im, en relación con la forma, claro, con estas dos formas, entonces la forma I en relación con la forma im ya no es un morfo, ahí ya no es un morfo, ahí ya se convierte en un alomorfo, ¿ya? Ahí ya se convierte en un alomorfo. No sé qué pasó, quería escribir. Cuando tengo I en comparación con im, ahí ya hablamos de alomorfos. Pero si yo solamente aíslo a una forma para la negación, sin compararla con las demás, eso es un morfo. A eso se refiere cuando dice morfo, la representación formal del morfema, de cualquier morfema. La representación formal de cualquier morfema es el morfo. Pero si ese morfo tiene, ¿no?, otra forma que representa al mismo morfema, ese morfo deja de llamarse morfo. ¿Cómo se llama? Alomorfo. ¿Ya? A eso se refiere. A eso se refiere la relación, la diferencia, ¿no?, entre morfo y alomorfo. Yo digo aquí la palabra panes. En la palabra panes, dime cuál es el morfo, ¿no? ¿Cuál es el plural? En la palabra panes, el plural es ES. ¿Sí? Entonces, la secuencia de fonemas E más S en la palabra panes es lo que llamamos el morfo. Eso es un morfo, ES es un morfo. Pero si yo comparo panes con sofás, si yo comparo panes, ¿ya? Panes y sofás. A ver cómo lo puedo dividir. Aquí. Si yo comparo panes con sofás y te digo, oye, en panes y sofás, ¿cuál es el plural? Bueno, tú me vas a decir ahí que en panes y sofás el plural tiene alomorfos. Ahí me vas a decir, ¿no? Entonces, ES, la marca ES, es un alomorfo del plural, al igual que la marca S. S y S son alomorfos, porque tú estás comparando ahí. Ahí tú estás comparando las dos marcas morfológicas, ¿no?, para expresar el mismo concepto. Pero si solamente tomas la palabra panes aisladamente, tú me vas a decir que el plural en panes es el morfo ES. Si comparas panes con sofás, me vas a decir que el plural tiene alomorfos. ¿Cuáles son? ES y S. Gracias, profesora, más claro. Esa es la diferencia entre morfo y alomorfo. En esta diapositiva 5 están observando lo siguiente. Básicamente es un esquema. Es un esquema que nos indica la clasificación del morfema. Clasificación de esa forma mínima con significado. Forma mínima de estudio morfológico con significado. Forma mínima de la palabra. La unidad mínima en la cual la palabra se puede dividir y tiene significado, esa pieza en la que se divide la palabra tiene significado, es el morfema. Ahora, el morfema tiene una subclasificación inmediata
que es la siguiente. Hay formas con un significado conceptual, un significado o con un contenido en realidad, y hay formas con un significado o con información más de tipo gramatical o con información más de tipo complementaria, ¿ya? Entonces, las formas mínimas con significado de tipo conceptual, de tipo descriptivo, son los lexemas. Las formas mínimas con un significado más complementario, con un significado más gramatical, son los morfemas gramaticales. Algunos lexemas o morfemas lexicales pueden ser palabras en el español, ¿ya? Algunos lexemas o morfemas lexicales pueden ser palabras en el español. ¿Qué morfemas lexicales pueden ser palabras en el español? Por lo general, las palabras monomorfemáticas. ¿Cuáles son las palabras monomorfemáticas? Una palabra como azul, una palabra como lápiz, una palabra como pan, una palabra como árbol, una palabra como mármol, una palabra como sed, una palabra como flor. Esas palabras son son palabras monomorfemáticas, palabras que solo tienen un morfema lexical. Pero también existen palabras que tienen morfemas lexicales que no pueden aparecer solos. Y por lo tanto, la palabra necesita, además del morfema lexical, necesita un morfema flexivo. ¿Qué palabras son esas cuyo lexema no puede aparecer solo? Las siguientes palabras, por ejemplo, mesa. En mesa hay dos morfemas. La palabra techo. En techo hay dos morfemas. La palabra libro. En libro hay dos morfemas. La palabra perro. En perro hay dos morfemas. La palabra pollo. En pollo hay dos morfemas. La palabra tiza. En tiza hay dos morfemas. En mesa, techo, libro, perro, pollo, tiza hay dos morfemas. Uno es el morfema lexical y otro, la vocal A, la vocal O, son morfemas de tipo gramaticales, morfemas que indican gramaticalmente hablando, el género, ¿ya? En el caso de los morfemas gramaticales, estos también tienen una división. Hay morfemas gramaticales que lo que hacen es cambiar la categoría de la palabra. Cambian la categoría gramatical del lexema al que se unen. Esos morfemas que cambian la categoría gramatical del lexema y en otros casos que hacen, además de cambiar la categoría gramatical de la palabra, hacen que el significado se transforme, se llaman morfemas gramaticales de tipo derivativo, ¿ya? Justamente los derivativos son los que transforman a la palabra, ¿ya? La transforman. En el español hay morfemas derivativos que van antes de la palabra. Se llaman prefijos. Hay morfemas derivativos que van después de la palabra. Y hay otros morfemas derivativos que son poquitos, son contaditos con los dedos, son mínimos, que lo que hacen es romper la palabra, rompen la raíz y se incrustan dentro de la palabra, ¿ya? De acuerdo a esa ubicación, los morfemas derivativos, si es que se escriben antes de la raíz, antes de la base léxica, esos morfemas derivativos se llaman prefijos, antes, ¿ya? Si es que la marca morfológica derivativa se escribe después de la raíz, estamos hablando de morfemas derivativos de tipo sufijos, ¿ya? Sufijos. Si el morfema derivativo rompe la raíz, se incrusta
se ubica al interior de la raíz, estamos hablando de infijos. Y en el español hay pocos infijos, poquísimos. ¿Ya? Después vamos a ver ejemplos de palabras con morfemas derivativos, ¿no? Porque eso va a permitir generar palabras por derivación. Ahora vamos a ver las palabras, los morfemas de tipo flexivo. Esos morfemas de tipo flexivo. Estos tienen un significado más de tipo, más de tipo gramatical. No generan nuevas palabras. Los flexivos no generan nuevas palabras. Los flexivos no hacen que la palabra cambie de categoría. Son poco productivos, ¿ya? Los que son más productivos son los morfemas derivativos, porque con los derivativos generamos más palabras. Perro, perrera, perrito, flor, florero, florista, florería, cocina, cocinero, cocinar, cocinando, carta, cartero, pan, panadero, panetón, pancito. Entonces, los más productivos son los morfemas derivativos en el español. Los flexivos no generan nuevas palabras, los flexivos no hacen que la palabra cambie de categoría. Entonces, de ahí ya los flexivos tienen una clasificación. Respecto a los infijos son los que rompen la raíz. Esos son los infijos. Más adelante voy a dar ejemplos, no se preocupen, ¿ya? Este es un esquema general, ¿no? Para que ustedes vean la clasificación. Obviamente ahí todavía no le estamos dando nombres a los derivativos. Aquí solamente vemos la clasificación gramatical, ¿no? De flexivos y derivativos, y vemos que hay flexivos, hay morfemas flexivos que se van a unir a categorías nominales. ¿Cuáles son los morfemas flexivos que se unen a categorías nominales? Pues los llamados morfemas flexivos simples. Esos flexivos simples se unen a sustantivos, adjetivos, a determinantes, ¿ya? Esos son los flexivos simples. Los flexivos amalgama son los que se unen a los verbos, ¿ya? Entonces, en los verbos, después de identificar la raíz, lo que queda es el morfema amalgama, ¿ya? Y el morfema amalgama en los verbos son los que contienen información de persona, tiempo, modo, aspecto, ¿ya? Por si acaso. En el caso de los flexivos simples, les dije que estos flexivos simples son los que se unen a sustantivos, adjetivos, determinantes. Por eso tenemos las marcas flexivas de género, amigo, amiga, amigos, amigas, ¿no? Género, amigo, amiga. Número, amigos, amigas, ¿no? Plural. Mujer, singular, mujeres. Ahí apareció la marca morfológica del plural. Pared, paredes. Ahí apareció la marca morfológica. Sofá, sofás. Ahí apareció la marca morfológica de plural. ¿Ya? Cuando decimos ese amigo versus esos amigos, se dan cuenta que el determinante esos pluralizó, al igual que amigo. ¿Ya? Esas son categorías nominales. Los que llevan flexivos simples. Los verbos llevan flexivos amalgama. Luego vamos a ver. Esto simplemente es una presentación. Ya, ahora sí. Vamos a descomponer los flexivos simples. Profesora, tengo una pregunta. Usted dijo que los flexivos en todo caso no generaban nuevas palabras. Entonces, los derivativos sí. Claro, generan nuevas palabras. Son los morfemas más productivos.
Porque, por ejemplo, perro es igual que perrera. No, ¿no? El perro es el animal y la perrera es el lugar. O pan no es igual que panadería y panadería no es igual que panadero. Pan es el producto, ¿no? Panadería es el lugar donde se elabora el producto y el panadero es la persona, ¿no?, cuyo oficio está relacionado con el producir, crear ese producto. O sea, son nuevas palabras. Claro que esas nuevas palabras pertenecen a la misma familia léxica, ¿ya? Tienen la misma raíz. Una pregunta más, ¿y cómo puedo diferenciar en todo caso el flexivo simple del morfema lexical? Es que me parecen parecidos. No, el flexivo simple solamente indica género y número. En la palabra paredes, lo que no indica género y número, ¿cuál es? Pared. Pared no tiene marca de género ni de número. El ES indica número, ¿no es así? En pared, morfológicamente hablando, no hay marca de género, pero en paredes, morfológicamente, lo que hay es marca de número. Infeliz viene de feliz, ¿no es así? Infelices. En infelices, ¿cuál es la marca de número? ES, ¿no es cierto? Es plural. In es la marca de negación, por lo tanto, el lexema es feliz. Feliz es el lexema. In es ¿qué cosa es in? El derivativo. Es un derivativo. Y ese en infelices, ¿qué es? Ese será la marca de ¿qué? El flexivo, ¿no? El morfema gramatical flexivo. ¿El flexivo de qué? De número. El número. Cuando hablamos de número, nos referimos al plural. En el español no hay una marca morfológica para el singular. En el español, morfológicamente, ¿no? Existe el plural. Morfológicamente no hay singular. En la palabra monje, podemos decir que la palabra monje está en singular, pero no hay una marca morfológica que me diga, este es el morfema del singular, no existe. En el español, el singular no se marca morfológicamente. Pero sí, en el español, el plural se marca. Cuando pluralizamos monje, decimos monjes. Entonces, esa S es la marca morfológica del plural. ¿Ya? En tambor no hay una marca morfológica para el singular. El singular es menos marcado. El que es marcado en el español, lo que se marca es el plural. Tambores. En la palabra alumno, tenemos alumno, tenemos alumna. Por lo tanto, ahí la A para alumna es una marca morfológica de género femenino. Es un morfema flexivo. ¿La raíz cuál es? Alums. Alum es la palabra, es el significado base, ¿no? Es el lexema. Mientras que la A solamente indica género. Si yo a A la cambio por O, diré alumno. Pero finalmente un alumno y una alumna, en términos generales, ¿qué son? ¿Se refieren a quiénes? A las personas que cumplen la función de aprendiz, ¿no es cierto? Y están dentro de una institución. La diferencia es que uno es masculino y el otro es femenino. En cambio, si yo digo alumnado, alumnado es el colectivo, es el conjunto de alumnos. Para secretario tenemos secretaria, por lo tanto en secretario la vocal O, que está de color rojo, es la marca morfológica del masculino, ¿ya? En la palabra zapato, la raíz o lexema zapat tiene una marca morfológica de género, que es la O, zapato, ¿ya? Las palabras tienen morfológicamente un género gramatical, ¿ya?
En el español sí se marca morfológicamente el masculino y el femenino, pero el singular no se marca morfológicamente en el español. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, vemos cómo se comportan los morfemas gramaticales flexivos simples, es decir, aquellos morfemas, en este caso de género y número, que acompañan a elementos nominales. ¿Cuáles son los elementos nominales? Sustantivos, adjetivos, determinantes. Ahora vamos a ver ejemplos de morfemas derivativos. Habíamos dicho que los morfemas derivativos son productivos en el español, permiten generar nuevas palabras. Nuevas palabras, pero que van a pertenecer a la misma familia. Familia léxica, ¿ya? Familia de palabras. ¿Cuáles son? Son los siguientes. En la palabra, a la palabra igual, yo le puedo añadir un morfema derivativo. Desigual. Desigual tiene un significado distinto que el significado igual. Ineficaz tiene un significado distinto de eficaz. ¿No es así? Impreciso tiene un significado distinto, ¿no?, del expresado por la palabra preciso. Entonces, vemos aquí que desigual, ineficaz, indudable, impreciso, cenicero, chimbotano, arenoso, arenosas. ¿Qué más dice ahí? Dedal, velocísimo y pequeñez. Son palabras derivadas. Son palabras a las cuales, si yo le quito el morfema derivativo, puedo todavía hallar otra palabra. Si a desigual le quito el derivativo, me quedo con igual, que es la raíz. Si a ineficaz le quito el prefijo, tengo una palabra menor, ¿no? Pero todavía existe, que es eficaz. ¿Ya? Si a indudable le quito el prefijo, me quedo con dudable. Dudable no existe como palabra, ¿no? Indudable sí. Pero sí existe dudar, sí existe duda. Entonces, el elemento más pequeñito ahí en esa palabra indudable es dud. De duda, de dudar, de dudoso. Y la marca in y hable son sufijos. ¿Y cómo yo sé que hable es un sufijo? Porque tengo amable. ¿Qué más tengo? Loable. ¿Qué más? Inalcanzable. Insoportable. Diferentes palabras que tienen esa marca y tienen el mismo valor. ¿Ya? En impreciso tenemos, ¿no? Impreciso deriva de qué? De preciso, y preciso puede dar origen a precisar, precisión. Entonces, así podemos derivar la palabra en unidades mínimas con significado. En chimbotano. Chimbotano viene de chimbote. Entonces vemos que la marca an o ano en chimbotano es similar a la marca an o ano en peruano, ¿no? Entonces ese an es una marca morfológica acá que indica el gentilicio o la procedencia, ¿ya? Entonces ahí la base, el lexema es chimbot, nada más. En arenosas, arena. Vemos que esa palabra arenosa se puede reducir hasta arena. Y de arena puedo generar otras palabras como arenal, arenero, arenita. Y todas pertenecen a la misma familia léxica. Entonces yo puedo decir que la palabra arenosas tiene pues este fragmento que equivale, ¿no? Que procede o hace referencia a la arena, a ese tipo de suelo, de arena, de polvo, ¿no? Y tengo a oso, osa, os, que indica característica, cualidad, luego la marca femenino y en la marca de plural. Entonces, si nosotros analizamos, descomponemos la palabra y buscamos a otras palabras desde su misma morfema verdaderamente, ¿no?,
si esa partícula verdaderamente es un morfema en el español, si esa partícula verdaderamente es un prefijo, es un sufijo, van a poder determinar, ¿no? Cuando ustedes asocian la palabra con otra que pertenece a su misma familia, para que hagan el proceso de segmentación morfológica de la palabra. Entonces aquí estamos viendo morfemas derivativos. ¿Qué dice aquí? Una característica, modifican el significado del lexema. Eso ya les había comentado. Pueden cambiar la categoría léxica. Sí, cambian la categoría gramatical del lexema. Luego, incrementan el repertorio léxico. Claro, claro, por derivación generamos más palabras. ¿Ya? A ver, si a la palabra igual es un adjetivo. Si el adjetivo igual lo convertimos en sustantivo abstracto, ¿qué morfema tendría que recibir? A ver, a igual. Al sustantivo igual quiero convertirlo en un, al adjetivo igual quiero convertirlo en un sustantivo abstracto. ¿Qué palabra generaría? A ver, para igual. Igualdad, ¿no? Igualdad es un sustantivo abstracto. Igual es un adjetivo. Entonces, para convertir igual en igualdad, le agregué una marca morfológica, un sufijo derivativo. ¿Ya? Igualdad. Al adjetivo eficaz quiero convertirlo en un, quiero cambiarle la categoría, obviamente tengo que añadirle un morfema derivativo. ¿Qué morfema haría que de eficaz genere otra palabra, pero que ya sea un sustantivo? Quiero derivar, transformar el significado de eficaz y también la forma. Convierto entonces a esa palabra en otra palabra, ¿no? A través de la añadidura de un morfema. Entonces, para eficaz tengo eficacia. ¿Ya? Eficaz adjetivo, eficacia es sustantivo abstracto. Vamos a seguir avanzando. Primer ejercicio. Hay que identificar morfemas flexivos. Como solamente hemos trabajado flexivos para los sustantivos, los determinantes o los adjetivos, entonces indiquen cuáles son los morfemas flexivos de género y número. A ver, para maravillosas, maravillosos, maravilla, maravillado, maravillar. ¿Cuáles serían los flexivos en maravillosos? Los flexivos serían esto, ¿no? Maravillosas. Serían así. La A, ¿y quién más? S, para maravillosas. Ahí está, A y S. ¿Ya? Os no. Oso, osa, os no es marca de flexiva. ¿Ya? Amor, amoroso. Ese oso o ese al en ventanal significa relativo a. Relativo a. ¿Ya? En individuos, esos individuos, individuo, individual. La O y la S, ¿no? Sería O. ¿Cómo sería? Profesor, una pregunta. ¿Los morfemas flexivos siempre tienen que estar acompañados de una vocal? Se expresan en vocal. Por lo general la O y la A, pero no son los únicos. No son las únicas vocales. Se expresan en vocal. La flexión de los flexivos simples. La marca de género se expresa con vocal en el español. Aunque vas a encontrar, por ejemplo, actriz. Ahí es, ¿no? Esa terminación en oposición a actor. Emperatriz en oposición a emperador. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, esa marca is o tris es el flexivo de género. O vas a encontrar, por ejemplo, alcaldesa, ¿no? En alcaldesa ya no va a ser la A nada más, sino es, ¿no? La marca esa, ¿ya? O en zar, zarina, ina,
Ina es la marca de género femenino. O sea, por lo general es OA, pero también tienen otras variantes. Aunque son pocas, pero sí. A ver, en la C, escorpión, escorpiones. Ahí sí es ES nada más. Sí, escorpiones. Escorpión, escorpiones. Ahí es ES. ES es un solo morfema. ¿Ya? En melocotón, melocotón, melocotones. ES también. Es un solo morfema. Morfema de número. Dice ahí multicelular, multicelular, multicelulares. Nuevamente ahí es el morfema ES. ES, en multicelular. En trujillano, trujillana, Trujillo, Trujillo, an es la marca de gentilicio. Entonces ahí sería O, S. ¿Ya? Marca O, marca S. Y en publicó, solamente tenemos ahí un verbo, publicó, publicar. ¿Cómo es en los verbos? Reconoce la raíz verbal y lo que no es raíz, todo eso es el morfema amalgama. ¿Ya? El morfema amalgama. Así como hay un flexivo simple para sustantivos, adjetivos, determinantes, hay un flexivo amalgama. Y el flexivo amalgama es para el verbo, ¿ya? Y muy bien, es la O tildada, ¿no? Esa O, en el verbo publicó. Ahora, en número 2 dice, identifique morfemas derivativos en las siguientes palabras. A ver, en A, 2A, ¿cuáles son los derivativos? Antigénico, higiénico, higiene. Higiene es la raíz. ¿Cuáles serían los derivativos? A ver. Así es. Anti. Anti es uno. ¿El otro cuál es? Ic o ic. Ico, ya está. Ic. Ahí hay dos. ¿Ya? Ahí está. B. ¿Cómo sería en B? Pluricultural, pluricultural, cultura, culturales, cultura es la raíz. Cultura es la raíz, entonces pluri es un prefijo, pero también cultura, al es el derivativo, solamente aquí estamos viendo derivativos. En pluricultural hay dos. En recalentamiento, calentamiento, calentar, caliente, calent. Entonces quiere decir que ahí en C tenemos el prefijo re, que indica repetición. Re, después de re que viene ese calentar, miento, ahí está. Morfemas derivativos. En la D, ¿cómo sería? Melodía, melodioso, melodiosa. Ahí tenemos ahí oso, os. Paréntesis la vocal ahí, melodioso, melodiosa. Y aquí es luego el otro morfema derivativo, ¿cuál es? El famoso miento. ¿Ya? En este caso es mente, ¿no? Mente. El derivativo mente. Ya. Ya. Luego, en la E, ¿cuál sería? Desadaptados, desadaptar, adaptar. Entonces, es un morfema derivativo. Adapt es la raíz verbal, ¿no? Es el lexema. At y el derivativo sería adaptado. Ya está. Adaptar, de ados, ¿ya? Ahí está, ¿Cuál? ¿Cuál, Nicole?
¿Qué letra? Escríbeme la palabra. Ya, en redondo, redondez. Redondo, redondez. Viejo, vejez. Niño, niñez. Ese es un sufijo. Un sustantivador. Desadaptado viene, pues, desadaptado, ¿qué es un desadaptado? Una persona es un individuo que no se acostumbra, que no se adapta, ¿no? Al sistema. Des es el prefijo. Luego adaptar, adapt es la raíz. ¿El derivativo cuál es? Ado, ada. Amado, amada. Querido, querida. Es el ato, at. Es un morfema derivativo del participio pasivo. Profesora, ¿por qué en recalentamiento el derivativo no puede ser amien? Usted Sí, creo que esto miente. lo puse entre paréntesis. Lo que pasa es que está... Ay, ya se borró. Ah, pero está acá, ¿no? Está escrito. Lo que pasa es que en recalentamiento viene de recalentar. ¿No es cierto? Recalentar. Recalentar viene de... ¿no? O sea, tiene su lexema, bueno, viene en realidad de calentar, claro, calentar. Tiene esta forma, a ver. Calentar, calent. A esta forma calent también da origen a caliente. Calent es de la raíz. Lo que te queda después de calent, ¿qué es? Miento. La vocal A, es una vocal temática, ¿ya? Es la vocal temática, por eso la puse entre paréntesis. ¿Alguna Profesora, toma toda, como está acá? claro, pero cuando hay ya género y número, eso lo quito, ¿no? Por ejemplo, ha puesto antihigiénicos y ahí le quitó el O y la S. Ahí sí lo tengo que quitar, tanto el género como el número. O sea, es que la pregunta dice que indiques los derivativos. Claro, aquí está analizado todo, ¿no? Pero esta pregunta, en esta actividad, te pide los derivativos nada más. Derivativos son los que están de rojo. Son los que están de rojo. En la pregunta 2. Entonces, ese OS en antihigiénicos, OS, o en pluriculturales, ES, esos son morfemas flexivos. Solo te piden los derivativos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, derivativos vas a encontrar antes de la raíz, como en antipluri, o como en desadaptados. Después de la raíz, como en antihigiénicos, el IC, ¿no? ICO. En pluriculturales, AL. En miento, en calentamiento. Mente y os, o de oso, osa, ese os, sufijos que son derivativos. ¿Ya? Esos son morfemas derivativos. La O y la S, o ES o la A son marcas morfológicas de género. ¿Ya? Por si acaso, no son derivativos. ¿Ya? Esta es la forma, la respuesta, por así decirlo. Seguimos. Ahora sí, lo que me estaban preguntando, ¿no? El infijo. Estos son los morfemas derivativos en el español. Hay derivativos que se escriben antes de la raíz del lexema, hay derivativos que se escriben después de la raíz del lexema, y hay derivativos que se escriben dentro de la raíz. Y esos derivativos son los morfemas más breves, por así decirlo. ¿Qué morfemas se pueden ubicar dentro de la raíz? Los morfemas que se ubican dentro de la raíz son estos morfemas a ver, ¿cuál podría ser? El superlativo. El superlativo en los adverbios. ¿Cuál es el superlativo? Isim, ¿no? El famoso isim, que es un superlativo. ¿Ya? Ese superlativo en el adjetivo es sufijo. ¿Ya? El isim
en una palabra, a ver cómo digo, viejo. Viejo, que da origen ¿a qué? A viejísimo. A ver, vamos a hacer, voy a hacerlo acá. Ya. El ISIM, la marca morfológica ISIM en viejo da como resultado viejísimo. Y en esa marca viejísimo, esa forma ISIM, ¿qué cosa es? Esa forma ISIM es un sufijo. ¿Ya? Sufijo derivativo. Derivativo. Ya es un sufijo derivativo. ¿Por qué la O en viejo, la O es flexivo? No es parte de la raíz. Ahí se comporta como, el ISIM se comporta como sufijo derivativo. Pero ustedes saben que los adverbios llevan también superlativos. Entonces yo tengo el adverbio de tiempo, tarde. ¿Ya? Entonces voy a agregarle ISIM agregado al adverbio tarde. ¿Cuál es el resultado? El resultado es tardísimo. ¿Ya? Tarde, tardísimo. Ustedes saben que los adverbios no tienen marca de género, son palabras invariables. Entonces, en tardísimo, la marca ISIM, esa marca ISIM no es sufijo, esa marca ISIM es un infijo, ¿ya? Está dentro de la raíz. Y todos los infijos en el español son derivativos. Lean ahí lo que está escrito. ¿Ya? Es lo mismo con la marca afectiva, ¿no? Niño, niñito, perro, perrito. Niño, niñito, perro, perrito, casa, casita. La marca it es diminutivo, es un sufijo derivativo, sufijo, al fin y al cabo. Pero ustedes saben que la marca afectiva también puede acompañar a los nombres. Por ejemplo, yo me llamo María, ¿no? O tú te llamas, a ver, Lucho, ¿ya? Lucho. A ver, en el nombre Lucho o el acortamiento, no sé, ¿no? En Lucho, supongamos que es Lucho. El nombre propio, Lucho, vamos a decir de esta palabra que es el eczema. Incluida la vocal O, es el eczema, por si acaso. Ahora, como Lucho es todo el eczema, ¿qué va a pasar aquí con esta forma? Luchito. Perdón. Lucho, Luchito. Luchito. En Luchito, la marca ITS no es un sufijo. La marca ITS del Luchito es un infijo. ¿Por qué? Porque Lucho es el eczema. Por lo tanto, la marca ITS se ha incrustado, está dentro de la raíz, la ha partido. Ahí se comporta como la marca I como un infijo. Pero si yo tengo perro, de perro, a perro, donde sabemos pues que per es la raíz, solo per es la raíz o el eczema, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si a perro le agregamos el afectivo ito, ita, it, saldrá perrito. Entonces, en perrito, la marca it, en perrito, ¿qué cosa es? Es un sufijo derivativo. ¿Ya? Eso es para diferenciar entonces Luchito y perrito. En Luchito, ese it es infijo. En perrito, ese it es sufijo. ¿Ya?
Por eso tenemos los nombres. Anita, Pedrito, Cecitar, porque el nombre es César, el nombre es Ana, el nombre es Pedro. Todos los nombres, todas las palabras, ¿no?, que se comporten como nombres propios, pues si le agregas un elemento, un morfema derivativo, en el caso de los nombres propios, pues ese morfema va a tener que romper la raíz. Se va a comportar como un infijo. ¿Ya? Eso nada más. ¿Alguna pregunta ahí sobre esta clasificación de los morfemas derivativos? Por favor, lean ahí en el chat, ahí he escrito, hice algunas anotaciones. Siguiente. Ejercicio 2. Hay que segmentar morfológicamente las siguientes palabras. A ver, ahí en el chat. Intercomunicación, intercomunicación, comunicación, comunicación, comunicar, comunicado. ¿Existe comunicar? ¿Existe comunicado? ¿Cuál sería el lexema en intercomunicación? Si intercomunicación está relacionada o es de la misma familia que comunicación, y comunicación que comunicar, comunicado, comunicador. ¿Cuál sería el lexema ahí? Comunic, 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 sin la vocal. Comunic, esa es la raíz, sin la vocal. Si comunic es la raíz, entonces inter, ¿no es cierto? Y acción. Acción es un alomorfo de sion. Acción, sion o xion con doble C son alomorfos. Entonces tenemos inter, comunic y acción. ¿Ya? Hay 3 morfemas. Anoten. Desnutrido. Desnutrido es de la misma familia que desnutrido, desnutrida, nutrir. Nutrir, malnutrir, nutrido, nutrida. Nutritivo, nutrición, nutrición, nutr. La raíz es nutr. Nutr. No tiene nada que ver con nutria. No vayan a hacer ese tipo de asociaciones. Nutr. Entonces, des es un morfema, nutr, otro morfema, its, como en querido, querida, bebido, bebida, vivido, vivida. Ese its es la marca morfológica del sufijo, ¿no? Perdón, del participio pasivo. Luego tenemos O y S, género y número, O, S. En 3, ¿cómo sería? Muy bien, a ver, desnutri. Ajá, muy bien, Nicole. A ver, Pablo Diego. ¿El lexema nunca va a acabar en vocal? Sí, puede acabar en vocal. Pero ahí en desnutrido no puede, ahí no acaba en vocal, porque tú tienes nutrición, nutrir, nutrido, nutre. O sea, cuando tú derivas la palabra nutrir, te vas a dar cuenta que lo que no cambia es N-U-T-R, nutr. Eso es lo que no cambia. Eso que no cambia es la raíz o el lexema. Simbólicos. Simbólicos viene de símbolo. Simbólico viene de símbolo. ¿Ya? Simbolizar. Entonces, símbol, ajá, símbol es la raíz. Luego, ik, así como héroe, heroico. Ese ik es un sufijo, es un relativo a. Y bueno, la O y la S, que es género y número. Muy bien, María Fernanda. Moqueguano, moqueguano, peruano, chinchano. Ese ano se compara ahí con peruana, chinchana, moqueguana. An es la marca de gentilicio, ¿no? An. Moqueguano viene de moquegua. Moquegua. Moquegua y an. Ahí la palabra moquegua choca con el morfema derivativo ans, que indica procedencia. Moqueguano, ¿qué pasa con las vocales? Cuando morfológicamente se encuentran 2 vocales similares, una vocal desaparece o una vocal se transforma en otra vocal. Hay un proceso, ¿no? Ajá, en este caso la vocal A de la palabra moquegua se ha omitido y queda el sufijo an, el derivativo an y luego la O. Así es. Supranacional,
¿De dónde procede la palabra supranacional? Nacional, nación, nación, supra, al, ¿no es cierto? Entonces, chicos, vamos a ver acá. Ahí está la división, intercomunicación, desnutridos, concuerda con lo que escribió, ¿no? Con lo que escribieron ustedes. Moquegua, moqueguano, ahí está, moqueguano, muy bien, Astrid. Simbólico, simbólica, ¿cómo es el simbólicos? El ic, esa parte. La O y la S, marca de género y número. En supranacional, nación, es el lexema. Lo que está antes y después son dos morfemas derivativos. En trisilábicas, sílab, sílab, de sílaba, sílab, en la raíz, el icoicas, nuevamente ic. El ic de trisilábicas es similar al ic de simbólicos. Ya, ese ic, luego A y S. Y el último es infraorbitario. Infra, orbit, de órbita. Y luego ario, de armario. ¿Qué más? Balotario. ¿Qué más? Otras, ¿no? Otras palabras que tengas en mente. ¿Ya? Ya hemos visto entonces la morfología, cuál es el objeto de estudio, cuál es la unidad mínima de análisis. Hemos visto algunos, ¿no? La clasificación de morfemas, derivativos, flexivos, simples amalgamas, derivativos como prefijo, sufijo, infijo. Ahora vamos a ver la clasificación de las palabras, porque morfología es el estudio de la palabra. Hay palabras que se pueden pluralizar o en todo caso pueden cambiar de género, ¿ya? Hay palabras que pueden pluralizar y cambiar de género. Hay otras que no pueden cambiar de género. Se quedan así y solamente podrían pluralizar. Entonces, en función de todo eso, las palabras, según este criterio, se clasifican en palabras variables y palabras invariables, ¿ya? Palabras variables. Yo tengo conejo, pero a esa palabra conejo la puedo pluralizar, puedo decir conejos, es variable. ¿Variable por qué? Porque acepta morfemas flexivos. Flexivos, ya sea en su forma simple o amalgama. Conejo, conejo, se puede pluralizar, es variable. Hermoso, hermosa, hermoso, se puede pluralizar. Y también se puede cambiar de género. Determinante, lo, la, los, las, sí. El verbo cantar. Cuando se conjuga el verbo, pues obviamente vamos a ver lo variable que es. Y los pronombres. Algunos pronombres son invariables, ¿ya? Y otros pronombres son variables. Para el caso de quién, tenemos el plural quiénes, quién, quiénes. Podemos decir que quién es variable. En cambio, los adverbios, apunten ahí, adverbios, preposiciones y conjunciones, eso sí, van a ser siempre invariables. Como les decía, algunos pronombres cambian, otros pronombres no. El pronombre ti o el pronombre mi, en mi, ti, sí. ¿Ese mi cambia? ¿O sí cambia como pronombre? No cambia. En cambio, ¿qué pronombres críticos cambian, ¿no? Varían de un género a otro? ¿Qué pronombres críticos? Lo, la, los, las. Esos son los pronombres críticos que varían, cambian. O bien de género, o bien de número, o bien género y número. En cambio, el me, ¿cuál es el plural de me? Ella me ama, me. Te, ella te ama, te. Se, ella se cayó. Yo puedo decir, ella te ama, ¿no es cierto? Ellas te aman. Pluralicé, ellas te aman. El te no se pluralizó.
¿Te das cuenta que es invariable? ¿Ya? Algunos pronombres son invariables y otros son variables. ¿Qué significa invariable? Que no puede aceptar flexión, no puede recibir marca de cambio de género, ni de número. También por la cantidad de morfemas, ¿recuerdan? Hay palabras monomorfemáticas. Lápiz, mantel, metal, flor. Son palabras monomorfemáticas. Toda esa palabra es el lexema. Tenemos la palabra lápiz, mantel, metal y flor. Solo hay un morfema ahí. Ahora, por la cantidad de morfemas, de 2 a más, la palabra se llama polimorfemática. ¿Yo puedo convertir a la palabra lápiz monomorfemática en una polimorfemática? Sí. Yo puedo decir lapicito, lapizote, ¿no? Lápices. Ya la convertí en polimorfemática, en varios morfemas. Mantel, mantelito, manteles, ya la convertí en polimorfemática. Metálico, metálica, ya son polimorfemáticas. Flor, florecillas, florero, ya son palabras polimorfemáticas, ¿ya? Estamos ahora, chicos, viendo la clasificación de las palabras, de acuerdo a la presencia o ausencia de morfemas flexivos gramaticales. Teníamos palabras variables e invariables. De acuerdo a la cantidad de morfemas, teníamos palabras monomorfemáticas y polimorfemáticas. Siguiente. Las palabras también se clasifican de acuerdo a la función que cumplen. Función. Palabras pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser pronombres, pueden ser determinantes, pueden ser verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios. Andrea, algunas monomorfemáticas son morfemas lexicales, pero no todas. Por ejemplo, la preposición pero, la palabra pero. La palabra pero es monomorfemática, pero esa palabra es monomorfemática, y además de ser monomorfemática, es una palabra, ¿no? ¿Cómo lo dirían? Es una palabra gramatical, o es una palabra, o sea, no tiene el lexema, ¿ya? No es un lexema ahí, esa es monomorfemática. La conjunción. La palabra árbol es también monomorfemática. Pero aquí en árbol sí hay, ¿qué cosa? Árbol sí tiene, ¿qué cosa? Es un lexema, ¿ya? La palabra pero es un morfema gramatical independiente, ahí está. ¿Ya? Morfema gramatical independiente. En cambio, árbol, ¿qué es? Árbol es un morfema lexical independiente o libre, ¿no? ¿Ya? Hay lexemas palabra y también hay morfemas gramaticales que se convierten en palabras. ¿Ya? Ahora sí, lee por favor, ahí está, te envié. Te he escrito ahí, he escrito para todos ahí respecto a las monomorfemáticas. Que en algunos son lexemas, morfemas lexicales, y en otros casos son morfemas gramaticales, que aparecen de manera independiente. Ya.
Esta es otra clasificación de la palabra de acuerdo al criterio gramatical, a la función gramatical. Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, determinante, preposición, conjunción, son las palabras y su clasificación. Ejercicio 3. ¿Cuáles son palabras invariables? Vamos a señalar las invariables, porque ya se entiende que si ya no marcamos las variables es porque se puede inferir, ¿no? Por ejemplo, en 1, ¿cuáles son las invariables? Las que no tienen marca de género o no admiten el cambio de a femenino o a plural. ¿Cuáles son? En la 1, a ver. ¿Qué palabras son invariables? Con. ¿Por qué con? Porque tú puedes pluralizar la palabra con. No la puedes pluralizar. ¿Le puedes cambiar de género? No. Entonces, con es una palabra invariable, ¿ya? Invariable. Luego, otra palabra invariable, la preposición de. En la 2, ¿cuáles son las palabras invariables? Tienes que jugar con la palabra. Aproveche, aprovechen. Aprovechen, aprovechemos. Ah, sí es variable, ¿no? Tiene flexivo amalgama. Los, las. Ah, no, sí es variable. Descuento, descuentos. Ese es variable. Entonces aquí la preposición. Descuento de. ¿Ya? El cierre, los cierres, ¿no? Cierre de temporada. La preposición de nuevamente. Luego, durante, la conexión durante. ¿Ya? Ahí están las palabras invariables. Claro, durante. Tú no puedes decir durantes. Ah, claro, durante. No puedes hacer que la palabra durante cambie, ¿no? Que acepte flexivos. En la 3, ¿cuáles serían las invariables? De, y luego, en. En 4, ¿cuáles son las invariables? ¿Cuáles serían invariables en 4? A, no se pluraliza, a, y. En las 5, ¿cuáles serían las invariables? Pronto llegará Juan, pronto llegarán Juan y María. A ver, pronto, ¿tiene marca de flexivo? No tiene. Pronto. Bajo, la palabra bajo como preposición, ¿no? Bajo la medida, bajo medidas, según medidas, ahí está. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? En la primera había 2 invariables. En la segunda eran 3 invariables. En la tercera eran 2 invariables, ¿verdad? Sí, 2 invariables. En la cuarta eran unos 3 invariables, a ver. Ah, creo que en la 4 ahí me comí la preposición, ¿no? Está en la 4, a sus, ¿no? Detuvieron a la cantante y a sus acompañantes. Creo que faltó ahí la preposición a. Acá no estaba escrita. Ay, perdón. Y sus acompañantes, dice acá. Si agregásemos la preposición a y a sus acompañantes, ahí sí la preposición estaría. ¿Ya? Solamente esta cuestión, ¿no? Y en 5 había bajo y pronto. Eran 2. Ya está. Muy bien. Vamos a cerrar con estos procesos de formación de palabras. Les había dicho en un inicio que la morfología estudia, además de la estructura interna de la palabra, también estudia los procesos de formación de palabras. El proceso que es más productivo es la derivación. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de morfemas derivativos, ¿ya? Entonces, niño, a ver, de niño a niñez, niñez, palabra derivada. Ocupar, ocupado, desocupar, desocupado. Todas las palabras que les he mencionado existen. Ocupar, desocupar, ocupado, desocupado.
Esas diferentes palabras existen. Entonces ahí vemos que banquero, niñez y desocupado son palabras que se han formado por añadidura de morfemas derivativos a esos lexemas. Por eso están escritos esos morfemas con color rojo. Morfemas derivativos, derivación. En composición, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por lo general en la composición lo que se observa es lo siguiente. Dos palabras se unen para crear un compuesto. Por lo general, la palabra de la izquierda lo que hace es conservar su vocal temática, ¿no? Por ejemplo, pasacalle, pisapapeles, posavasos, portalapiceros. Ahí la vocal en porta, ¿no? De portalapiceros, pisa de pisapapeles, son vocales temáticas. Por eso aquí yo les he resaltado de otro color, de rojito ahí, ¿ya? Entonces, tenemos la palabra rojo y la palabra blanca, generan rojiblanca. La palabra pasa se une con calle y tenemos pasacalle. La palabra pisa y papeles se unen y tenemos pisapapeles, ¿ya? Palabras compuestas. Quiere decir que ninguna palabra base de la composición está derivada. Ninguna palabra base de la composición está derivada. ¿Ya? Ahora, en parasíntesis, ¿qué es lo que tenemos en parasíntesis? En parasíntesis lo que tenemos es dos formas. Atentos, por favor, chicos. Después volvemos allá. Nicola había hecho una pregunta, ¿no? No me di cuenta. En parasíntesis tenemos dos formas. Observamos aquí que la clásica forma es combinar composición y derivación. ¿Dónde hay composición? Aquí hay composición. Sí, bien y venir, ¿ya? Ahí hay composición. Para, que puede ser puede ser el verbo o puede ser la preposición. Aquí caí, ¿no? De caer. Aquí por y aquí Dios. Supuestamente aquí están las dos palabras, por así decirlo, ¿no? O los dos lexemas. Bien, venir, para, caer y por y Dios. Ahora, ¿qué sucede? A la palabra de la derecha se le está añadiendo derivativos. Venir, venida. Para caer tenemos caída, ¿no? Caer. Caer. Aquí tenemos ahí caer, caída. Tenemos la forma ista, es un derivativo. Por Dios, y aquí era, ¿no? Como mesero, mesera. ¿Ya? Tenemos ahí esas formas derivadas que lo que hacen es evitar, por lo general, pues que lo que nos permiten observar es que se combina aquí la composición y la derivación, pero quiero que te detengas aquí en esto. Fíjate. La palabra dioseros, si yo tuviese que aislar el derivado, ¿ya? Dioseros no existe. No existe como palabra derivada, ¿no es cierto? Luego, caidista. Caidista no existe esta palabra. Luego, bienvenir, el término bienvenir, venida sí existe, el derivado venida sí existe, ¿no? Pero bienvenir, esa forma derivada no existe, ¿ya?
Entonces, en el primer bloque de palabras parasintéticas, o bien la palabra derivada, o bien el compuesto, no tienen existencia sola, ¿ya? Eso es lo que sucede. El otro caso de formación de palabras es el caso de la prefijación y sufijación simultánea, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Fíjate. Dulce es un lexema, ¿ya? Dulce, polvo y cajón son lexemas. Ahora, ¿qué pasa con dulce, polvo y cajón? A estos lexemas yo quiero convertirlos en verbos, ¿ya? Si yo quiero convertir a cierto grupo de lexemas en verbos, yo voy a tener que añadir prefijo y sufijo a la vez, ¿ya? Entonces, para dulce, ¿qué cosa es? Como palabra, como categoría, es un adjetivo. Yo quiero convertir a dulce adjetivo, lo quiero convertir en un verbo. Lamentablemente, para convertirlo en un verbo, a dulce, yo tengo que añadir prefijo y sufijo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo en, y tengo dulce, y tengo ar. Entonces, ¿qué sucede? En la palabra endulzar, tengo prefijo y sufijo a la vez. Tanto el prefijo en como el sufijo ar son sufijos verbalizadores, ¿ya? Ya está. A eso le llamamos prefijación y sufijación simultánea. No existe la palabra dulzar, tampoco existe la palabra polvar. Lo que existe es empolvar. O sea, la forma verbalizadora, por así decirlo, la señalan en y ar. La forma verbalizadora es en y ar. Es en y ar. Si yo a estas bases léxicas le quito en y ar, dejan de ser verbo. Si yo quiero convertirlos en verbos, les agrego el prefijo y sufijo de manera simultánea. Es como si fuese un morfema discontinuo, ¿no? Un morfema que se ha partido, por lo tanto, una pieza de ese morfema va como prefijo y la otra pieza va como sufijo. Es como tornillo, desatornillar, ¿ya? Esa es la otra forma de generar palabras por parasíntesis. Las otras tres formas restantes son las siguientes. Justamente yo te decía que cuando la palabra tiene un nombre extenso, amplio, un nombre formado por varias palabras, entonces lo que sucede es que por cuestiones de economía, ¿qué se hace? Se forma una palabra de manera abreviada con las iniciales de cada palabra que integra ese nombre gigantesco, ¿ya? Ese nombre compuesto. Entonces, AFP, FMI, CGTP, obviamente son formas abreviadas de representar un nombre extenso por sus iniciales. El mismo patrón siguen los acrónimos, ¿ya? Acrónimos y siglas siguen ese mismo patrón. Profesora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. El acrónimo se puede silabear, se puede leer como palabra, ¿ya? ONU, separan en sílabas. ONU, SUNAT, OVNI, OVNI. Pese a que tú sabes que es objeto, volador, no identificado, ¿no es cierto? OVNI es la abreviatura o la forma abreviada de objeto, volador, no identificado. Pero, ¿qué sucede con estas, podríamos decir, sigla? Lo que sucede es que se puede silabear. Se puede silabear. Y se puede tratar como una palabra, como un sustantivo cualquiera. Yo puedo pluralizar, ovni, ovnis, por ejemplo, ¿ya? En el caso de SUNAT no, ¿por qué? Porque es obviamente la escritura de una institución, al igual que
ONU es una entidad supranacional, ¿no? ¿Ya? Hay un tercer caso, o mejor dicho, hay un último caso que consiste en acortar una palabra. Acortas una palabra y estás generando, ¿no? Estás creando palabras. Por ejemplo, para acortamiento, para pantalón. Para pantalón, ¿qué decían? Decían que era lomba, ¿no? Ahí hay un acortamiento. Y claro, ha habido un reordenamiento de la estructura silábica. Por eso es acortamiento. Refrigeradora, refri. Motocicleta, moto. ¿Ya? Televisor, tele. Entonces ahí se acortan algunas palabras. Fotografía, foto. ¿Ya? Acortamiento. Entonces aquí en 4, a ver, centrocampista. ¿Qué proceso de formación ha seguido centrocampista? ¿Campista existe? Eso es. ¿Qué sería ahí centrocampista? Es una parasíntesis. Ya está. 2. Piano, pianista. Eso sí es una derivación. 3. Minedu. Ministerio de Educación. Minedu. ¿Qué sería? Minedu. ¿Se puede silabear? Sin importar si se escribe con mayúsculas. ¿Qué sería ahí? Eso es una... ¿Qué sería? Acrónimo, ¿no? Acrónimo. A de acrónimo. ¿Ya? 4. ¿Qué serían 4? Mal pensado. Mal pensar no existe, ¿no? Como compuesto, mal pensar. Ay, entonces es una parasíntesis. ¿Ya? Parasíntesis. Mina, minero. Esa es una... ¿Qué es? Derivación. OVNI. Igual que Minedu. Minedu, OVNI. Se puede silabiar. Eso es un acrónimo. Ya, ahí va. Así es. La 7, zapato, zapatero. ¿Qué será 7? Zapato, zapatero. Derivación. ¿Ya? ONG. ONG. No puedo silabear, ¿no? No puedo leerlo de corrido como palabra. Eso es una sigla. ¿Ya? Siglas en la 8. Aquí está. Ahí están las respuestas, chicos. Muy bien, ahora les voy a dar las claves, ¿ya? En la 2 y en la 5, ahí están las respuestas, muchachos. Pregunta 2 y 5. ¿Ya? Pared, paredes, es un sustantivo, ¿no? Sustantivo común, es un morfema, es un sustantivo común, es una palabra variable, está pluralizada, es polimorfemática. Siempre es un adverbio, los adverbios son invariables, es monomorfemático. ¿Qué? Dijo que ayer, que es una conjunción, es una palabra monomorfemática, las conjunciones son invariables. Estudiante, antes, una palabra derivada. Pasamontaña, compuesta. Anochecer. Noche, sustantivo. Anoche. La noche, sustantivo. Conviértelo en verbo, anochecer. Es una parasíntesis especial. El acortamiento simplemente es la palabra extensa, la partes, la reduces. Santo, san. Fotografía, foto. Ese es acortar. A eso se le llama acortar. Reducir la palabra. Reducir la palabra. ¿Ya? Te puedo dar ejemplos. O sea, acortamiento es el proceso en el cual una palabra extensa, es una palabra, no es compuesta, es una palabra. Se reduce. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el nombre, ¿ya? Soledad. Soledad es una palabra que tiene ¿cuántas sílabas? 3 sílabas, ¿no? Soledad se acorta ¿cuál es el acortamiento de soledad? Acortamiento es Ole, ¿no?
aquí en televisor, como la palabra tiene televisor, tiene 4 sílabas, por cuestiones de economía, ¿qué hace el hablante? Acorta la palabra pues, y la deriva a tele, ¿no? Ese es el acortamiento. Simplificación de la palabra, por eso solamente es una palabra, a diferencia de las siglas, ¿no? Que tiene que reducir todo un compuesto gigantesco por las iniciales. Ya. Esta es en la 7, la respuesta es A, y en la 10 la respuesta es C. El 7 te pide, ¿no? Palabras que estén divididas en sílabas. Sílabas, ¿ya? En el pisco es peruano, tenemos el, es una palabra sílaba. Pisco, hay 2 sílabas. Es, palabra sílaba, y luego dice ahí en morfemas, ¿no? Peruano está dividido en morfemas. Las otras palabras están divididas en sílabas, ¿ya? ¿Qué sucede con la B, con la C? En el caso de la B, solo la primera palabra está dividida en sílaba. Es una sílaba. En los demás casos están divididas en morfemas, ¿ya? Pero me pide aquí en la pregunta, en la indicación, en sílabas, más de una sílaba. Por eso es la A. Y en la 10, esa es la respuesta, la C. A ver, chicos, por si acaso, tómenle captura a esto de las demás preguntas. ¿Ya? ¿Ya está? Ya, es eso. Profesora, ¿y acronimia qué vendría a ser? ¿Qué cosa? Acronimia. El acrónimo es una sigla que se pronuncia como palabra. Compara la abreviación de UNI. Perdón, compara la forma de representar Universidad Nacional de Ingeniería. Universidad Nacional de Ingeniería se reduce a sus sílabas, sus letras, perdón, iniciales, ¿no? Que son U, N e I, ¿no es cierto? U, N, I. Como tenemos vocal, consonante, vocal, tiene estructura de palabra de 2 sílabas, ¿no? Tú puedes decir uni. Tú puedes silabear esa forma, ¿no es cierto? Entonces, como tú la puedes silabear, tú la puedes leer de corrido como palabra, eso es un acrónimo. Pero en la forma abreviada de la Universidad San Marcos, ¿cuál es? UNMSM. ¿Tú puedes leer de corrido esa palabra? No, tú tienes que deletrearla, ¿no es cierto? Entonces, uni, ¿qué cosa es? Uni es una... No mal. Uni es un acrónimo. Mientras que Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la forma abreviada, ¿ya? ¿Es qué cosa? Es sigla. Pero profesora, los dos son iguales. ¿Los dos son iguales en qué? En que las dos son formas abreviadas del nombre extenso. Las dos se han construido con la letra inicial de cada componente del nombre extenso. ¿No es así? La diferencia es que cuando tú lees uni, la palabra uni se lee de corrido porque tiene la estructura consonante vocal. En cambio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ves ninguna vocal. Tú puedes pronunciar UNMSM así como palabra, UNMS, no puedes pronunciarla. Como no puedes pronunciarla como palabra porque no tiene la estructura consonante vocal, tienes que deletrearla. Entonces, esa forma abreviada que se construye con las letras iniciales de cada palabra del nombre gigantesco, si se deletrea, es una sigla. Si se puede leer como palabra es porque tiene al interior vocales, y eso es un acrónimo. Por eso Sedapal, Senami, se leen como palabra, ¿no? Y tú lo puedes silabear. Sedapal, Senami. Sunat, que es la superintendencia y no sé qué más, ¿no? Pero tú la puedes, en la forma abreviada, tú la puedes leer de corrido, porque tiene consonante vocal. No sucede lo mismo con la OIT. Tú sí la veas, no, perdón, tú deletreas OIT. Tú no dices la OIT, dices la OIT. Tú dices la SBS, tú dices BCP. No hay vocales ahí.
Esas son siglas. Ya, chicos, voy a tomar la foto. A ver. Voy a hacer la captura de pantalla para tomar la foto de asistencia. Muy bien, eso es todo. Ya nos estamos viendo. Vayan a su recreo. Nos vemos. Se cuidan. Será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos la siguiente semana, por favor. Cuídense. Eso es todo, jóvenes. Hasta luego.